Iniciamos semana después de este puente donde hay un cambio de clima. Ahora sí se empezó como a notar. Y cuando sale el sol esto se seca a una velocidad, no sabe uno qué es peor. El invierno o el verano. Vendrán, según dicen los expertos, días bastante difíciles de un verano muy intenso. Esperemos de verdad que estén muy equivocados, que sea todo lluvia, sol, lluvia, sol. Nacho, pero si me permite, con las buenas tardes, escuchaba yo del IDEAN nada menos ayer que la temporada invernal iba hasta finales de abril. ¿Cómo cambian las cosas aquí de un día para otro? Pero buenas tardes. Buenas tardes. Neto Baza de una vez. Ya hay quejas de los alcaldes de Urabá, específicamente en Turbo y en San Pedro, por la sequía. En este momento, en la zona de Urabá hay una muy fuerte sequía y hay preocupación por el suministro de agua de los acueductos municipales, especialmente en las zonas rurales. Me contaba un bananero eso, que estaban preocupados porque el banano necesita cierta frecuencia de lluvia y yo no sé cuántos días, pero bastantes días Hace por lo menos 2 meses no llueve. Está lloviendo en Medellín. Pues ¿Se encontró esto aquí? Por lo menos creo que llovió. Aquí este fin de semana llovió muy fuerte. Muy fuerte. Sábado y domingo. Ay. Muy fuerte. Bueno, don José Gil y don José Alarcón y doña María Andrea, que Nacho, está buenas muy tardes. elegante hoy. Doña Andrea Sierra le dio gripita, don Duber está de vacaciones, así que iniciemos. Bueno, le quitaron la medida a la exsecretaria de Educación. Ella pues, estaba confinada en su casa, por decirlo así, porque creo que es así. Pero ya le dijeron, no hay problema, porque usted ya no es secretaria, usted es una exsecretaria, entonces pues le dan como esa libertad. Nacho, recordemos que el contexto de esto es un proceso en el que se venía cursando incluso desde el año pasado, pero el pasado 20 de febrero un juez determinó que se le diera casa por cárcel o detención domiciliaria a la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo por estar inmersa en unas presuntas irregularidades sobre contratos de Buen Comienzo. Como ella en ese momento todavía era secretaria de Educación, pues la fiscal en su momento había determinado que podría incurrir nuevamente en la falta bajo la cual estaba siendo imputada. Recordemos que días después, al día siguiente, se conoció la renuncia de la señora Agudelo. Pues hoy se conoció que el juez 43 le dio la libertad, es decir, ella se podrá defender en plena libertad porque ya no es funcionaria pública, por lo tanto ya no existe ese peligro de que pueda reincidir en la causa bajo la cual la están investigando. Hablamos con el alcalde de Medellín, quien fue el primero en reaccionar sobre esta decisión, que además celebró y dijo que él desde el momento uno, desde que la había nombrado como secretaria de Educación, confía en ella. Hay que decir también, Nacho, y como lo dijo también su abogado Santiago Tres Palacios, y es que esto no cambia las características de fondo del proceso, es decir, ella no tiene casa por cárcel, pero seguirá vinculada a este proceso penal. Esto fue lo que dijo el alcalde. Y yo la nombré porque creo en ella. Y hoy un juez nos ha dado la razón. Afortunadamente, puedo decir que esa confianza que yo le he dado a ella ha sido ratificada por los jueces que ya lo habían dicho incluso previamente que no había sobrecostos. Todos los secretarios, todos los rectores, todos los maestros ya nos habíamos manifestado sobre la injusticia más grande que yo he visto en mi vida. Bueno, y entre otras, ¿y por qué estaba ahí? ¿Estaban en el aeropuerto, en la Herrera? Estábamos en el aeropuerto La Herrera. Lo que pasa es que él desde muy temprano hizo hoy un consejo de gobierno, lo llamó él un consejo de gobierno integral, lo trasladó para este sector de Guayabal, que nosotros estamos pues acá también bastante cerca de nuestras instalaciones, y pues ahí se dio el contexto de toda esta noticia y por eso nos atendió en ese momento. Es que va a haber un plan integral de intervención sobre esa comuna, la comuna de Guayabal, que tiene unos serios problemas, y lo digo porque yo soy vecino de la comuna, unos serios problemas de manejo de basuras y algunos focos de inseguridad que, según las cifras de la alcaldía, han venido disminuyendo. Pero nosotros, los habitantes de Guayabal, nos preocupamos cuando vimos de tanto atraco. Bueno, hoy estuvo como para alquilar balcón la asamblea de Nutresa. Don José, pues el accionista del 30 y pico %, pues pidió un montón de cambios, pero no es el accionista mayoritario. Tiene un voto, pero no tiene, pues, o sea, como para tomar decisiones sobre la compañía. Muy molesto,
según algunas fuentes, y ahí hubo como ya sí temple de ambas partes. Sí, muy molesto sobre el final de la asamblea. Estamos hablando del señor Jaime Gilinski, quien solicitó y advirtió que estaba hablando con sus abogados para que se pueda hacer una nueva asamblea antes del 31 de marzo, sostiene él, porque no estaba de acuerdo con la forma en la que en la asamblea se decidió que los actuales miembros de junta directiva continúen por un año más, o se amplía el periodo a 2 años. Como vienen desde el año anterior, esa junta directiva, esa representación en la junta iría hasta el 31 de marzo del año 2024. Él solicitó que se cambiaran los miembros de junta, la votación, él tiene un 31 y tanto % de las acciones de Nutresa, lo acompañó en su iniciativa el 33% de las acciones representadas en la asamblea, pero el 64% manifestó que estaban contentos con la actual junta y con las decisiones históricos. Resultados muy buenos, Nacho, sí, resultados muy buenos, sí. Hay que anotar... Es más, le cuento, les aumentaron el dividendo un 42.4% con relación al año anterior. Lo de Gilinski en el fondo sí estuvo bueno porque ya sí empezaron a pensar en los accionistas. Sí, pero cuando este señor le compró compró una gran cantidad de pequeños de accionistas minoritarios, ya este señor se quedó con un potencial muy grande. Ahora sí están cuidando el remanente, porque es que mire, doctor Cifuentes, eso está solo. No, antes pero todo hay que, Plaza pero hay que anotar que esta es la sala de Esa prensa. es la sala de prensa, pero, bueno, pero la es imagen que anterior era la de Esa es la sala de prensa y todos esos que están ahí son periodistas. Sí, pero, no vayan a pensar pero en la anterior que son imagen, accionistas de Nutresa. no, pero mire, en la anterior, esta es. Ese monitor sí tiene la imagen. Sí, pero de mire, la- teníamos la imagen desde el inicio, no, muy poca gente, antes alquilaban todo, eso era un gentío impresionante, ¿no? Sí, Así, José? antes era todo el salón principal de Plaza Mayor, sí. ya es medio salón prácticamente, el otro medio es con eventos. Se pues, de están publicidad y demás. defendiendo las directivas de Nutresa con toda. Con toda idea, y al señor Gilinski, obviamente, dentro de toda su inversión, prácticamente en dividendos, el señor Gilinski, me hacía la cuenta un colega, va a recibir más de 100.000 millones de pesos. Nada más de ya dividendos. ¿En qué? 6 meses lleva de accionista. En su poco más de 6 meses al frente de la compañía. Obviamente es una inversión grande, de varios claro. milloncitos de dólares, pero Pero eso se la va a volver toda. ¿Y usted sabe cuánto valen los activos de Nutresa? Es una muy buena empresa. Es una muy buena empresa, pero como lo mencionaban ustedes al principio, sí, a los accionistas, a los que quedan. Yo, por ejemplo, hablaba por ahí con un accionista que me decía, no, hombre, yo vendí el 99% de lo que tenía en las sopas. Me quedé con un 1%, aquí estoy mirando mi 1%. Pero a los que quedaron, por lo menos sí, en el tema de dividendos les sirvió la intervención del señor Gilinski en su momento. ¿Por qué hay tanta accidentabilidad en el país, José? Vean, Nacho, según el ministro Guillermo Reyes, hay mucha accidentalidad en el país, entre otros motivos, porque acá hay muy pocas autoridades de tránsito en los diferentes municipios del país. Manifiesta el ministro de Transporte que prácticamente en 750 municipios de nuestro país no existe autoridad de tránsito. Al no existir autoridad de tránsito, pues obviamente la gente hace lo que le da la gana en las vías porque no hay quien les pida el SOAD o la técnico-mecánica, miren si tienen pase, no tienen pase y demás. Tiene toda la razón. Anarquía total en las vías. Anarquía total. En Medellín Sí que- lo estamos viendo por una ausencia Y de eso, secretaría. y eso si lo decimos acá, donde tenemos secretaría, pero tenemos ausencia de guardas. Recuerde que la Secretaría de Movilidad de Medellín hace rato está sobre 500, 600 guardas, y eso es muy poco para una ciudad como Medellín. También tenemos ausencia de secretario. Han pasado varios y no han hecho nada por Medellín. Una de las secretarías de más bajo perfil en nuestra ciudad. Sí, señor. Si quiere, veamos al ministro Guillermo Reyes. En Colombia hay más de 780 municipios sin autoridad de tránsito. Y esto demuestra estas cifras. No portan licencia en 2023, 1.183 viajeros contra 267 del año pasado. Revisión tecnomecánica, 605 fueron sancionados frente a 302 del año pasado. SOAT, 489 no, frente a 213 del año pasado. Eso demuestra que, como lo vi ayer en territorio, ni usan casco las motos, ni portan documentos, ni prenden las luces, porque no hay una autoridad que les exija que estén al día en los documentos de tránsito. Vamos a hacer
insistentes al Congreso de la República para que esa norma sea incorporada en la ley del plan. Nacho, si me permite, Plan Nacional de Desarrollo que se está discutiendo desde hoy en el Congreso de la República, y en ese plan, como lo manifestaba el ministro de Transporte, entre otras se quiere, dentro de muchas medidas, además de que todos los municipios tengan autoridad de tránsito, por ejemplo, se pide que todas las motocicletas que tengan motor cumplan con ciertas normas que no tiene, porque no son una bicicleta, sino una bicicleta con motor. Okay. Como las motos. Financial Times, usted Sí, claro, sabe qué es, y usted también. Sí. Pues el presidente de Ecopetrol, que ya está de salida, creo que Felipe Bayón, va hasta el 31 de marzo. Va hasta el 31. Oiga, dijo algo bien complejo al Financial Times en su salida. Y dice que Ecopetrol se politizó. Siendo el presidente, pues me imagino que... ¿Se politizó desde cuándo? Desde este año. Se empezó a politizar, dice él. Okay. Dice que en la actual tendencia es con su salida, pues que de pronto ya no se va a respetar ni la independencia, ni se va a administrar esto como si fuera un negocio. Se va a volver de pronto como un PDVSA, que se vuelve caja menor, una empresa que dio unas utilidades el año pasado gigantescas, 30 y pico de billones de utilidad. O sea, lo que está diciendo el saliente presidente de Ecopetrol es que él llegó al cargo no por política, sino porque es un genio de la ingeniería petrolífera. Dijo también que la transición energética en todo el mundo se está haciendo gradualmente, no con la celeridad con la que se pretende hacer aquí en Colombia. Son aseveraciones bastante fuertes. También dijo que Petro había moderado el discurso sobre la transición energética. No volvió a hablar mucho de esto. Pues de hecho, no sé si ustedes vieron, y lo leí, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y el ministro de Comercio, pues dijeron que los contratos de gas y petróleo seguirán en Colombia. Esto lo hicieron a través de un comunicado. O sea, como quien dice, le bajan la tensión a eso. Pero Nacho, recuerde, y siempre lo digo, qué pena lo interrumpo, el presidente y la ministra. O sea, los contratos vigentes continúan. El cambio es que no habrá nuevos contratos. Hasta ahora. Pero lo vigente continúa. Hasta que la finanza lee. ¿Hasta que qué? La finanza de los números. No, claro. Ese punto impuesto no puede mantener este país. Y de todas formas, el ámbito de un gobierno sigue siendo de 4 años. En 3 años y medio, pues otro panorama podría darse. Cifuentes, usted me iba a hablar del censo. ¿Nos van a censar otra vez? ¿Cómo? No, pues todavía no. ¿Cómo era bueno eso cuando éramos pelados? Eso era toque de queda. Cerrados todo el día en la casa. A mí me tocó un censo estando en undécimo. Era un domingo. Se recorría. No había la televisión que hay ahora, ni televisión. Me tocó en el 2005. No sé, creo que fue en el 2005 el último. No, imposible, porque hace apenas 5 años... Sí, tendré la multa porque a mí no me avisaron. Si no le tocó, lo que pasa es que no existe en este país. No me contaron. No existe. No sé cómo lo tienen contratado. Ni me contaron ni nada. ¿De qué censo estamos hablando? Hombre, se reunió la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, una asociación que está creciendo cada vez más, y entre otras cosas le solicitó al gobierno nacional primero que intervenga, por ejemplo, el problema de Viva, que hoy estuvo en ciernes de resolverse, pero que todavía no ha tenido solución. Y dicen los alcaldes que lo hagan porque los aeropuertos quedan precisamente en ciudades intermedias, nunca en las capitales, siempre en las periferias. Lo otro que pidieron nuevamente es solución al problema del Bajo Cauca y salieron con esta perlita. Es muy importante hacer un nuevo censo porque el anterior ya quedó desactualizado. Así lo dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, el doctor Óscar Escobar, alcalde de Palmira. Escuchemos. Evidentemente nosotros necesitamos y queremos que se haga un nuevo censo en el año 2024 para que se pueda actualizar la información social y económica de nuestras ciudades y eso nos permita generar nuevas fuentes de ingreso y también mayor flexibilidad en la ejecución de los proyectos públicos para que podamos cerrar oportunamente nuestros gobiernos. El detalle es, ¿y eso cuánto nos cuesta? Porque es que el censo apenas lleva, no lleva ni los 5 años.
Pero Eso es Sí. Fue en 2018. hay algo, 18, el último. pero ahí sí hay algo que es real. Usted no conoce, Me perdí. usted no No me existe, contaron. por eso hay que No sacarlo existo. de esta mesa. Sí, Pero hay algo definitivamente, que es me voy. real, hay algo que es real, Nacho y Fernando. Del 2018 acá, sí puede haber cambiado mucho el tema poblacional en nuestro país, porque es real que han llegado muchas personas de Venezuela. Y es más, recuerden, la noticia hace 2 o 3 meses era que el año anterior habían salido más de 500.000 colombianos del Sí, país. eso salió por ahí, creo que una editorial la hizo Federico Gutiérrez hablando de eso, se hablan de 500.000, pero no se sabe uno qué tan real eso. Y todavía no hay cuentas de cuántos dólares han salido del país, todavía no han querido contar Para esa... las ciudades intermedias ese es un asunto fundamental porque muchas de las transferencias dependen del número de habitantes, muchas decisiones, no solamente desde lo económico, también desde lo social, depende del número de habitantes, la categorización del municipio, en fin. Y ellos, muchos, se sienten mal medidos y dicen, volvamos a contar, barajemos otra vez. A ver si, por ejemplo, Alarcón Me lo cuenta cuentan, por favor, porque... Generalmente hay algo curioso en esos censos, no sé si Fernando lo recuerda, con Cali, Medellín y esas ciudades, en el último censo, todas contaban con que tenían 200, 300.000 habitantes más de los que salieron en el censo. No, creo que casi todos los municipios salieron por debajo. Sí, por debajo. Bueno. Y eso afecta a las finanzas. Hábleme de la reforma pensional. ¿Hay consenso? Pues Nacho, mire, si hoy, entre comillas, con bombos y platillos, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó que 86 de los 89 artículos del proyecto de reforma pensional fueron acogidos por la Comisión de Concertación. Si son 86 de 89, estamos hablando prácticamente de que hay unidad casi en el 96% del articulado. Este fue presentado hoy ante el Congreso de la República, mejor, se presentará mañana ante el Congreso de la República a las 11 de la mañana. A grandes rasgos, ¿qué se puede decir? Que esto va a beneficiar a 3 millones de adultos mayores que no tienen pensión, adultos mayores a partir de los 65 años. El adulto mayor que no tiene pensión, pero tiene 62, 63, le tocará esperar un poco. Que entre otros motivos también se manifiesta lo de las 50 semanas de reducción por cada hijo para las mujeres, hasta 3 hijos para pensionarse. O sea, alcanzarían a bajar hasta 150 semanas. Y ahí se van conociendo de a poco el articulado. De los 80 y, como vuelvo y le digo, 89 artículos tenía, 86 dicen ellos que se concertaron. 150, o sea, son 3 añitos. 3 años. 3 añitos, sí, 3 añitos. O sea, pensaría uno, si eso es real, lo que dice la ministra, que este proyecto, por lo menos, tendría un trámite rápido en el Congreso de la República, si lo que la ministra dijo es cierto. Lo que pasa es que ese es el Consejo de Concertación. Sí. Hay que ver la bancada. Hay que ver la bancada. Oye, en eso de pensiones, pues yo le mandé a usted el artículo. ¿Qué dijo el OCDE? ¿Qué dijo la OCDE? Colombia es el segundo país en rentabilidad. ¿Después de quién? Usted tiene el artículo ahí. Sí, pero después de... Óigame, Nacho. la OCDE saca eso. Las pensiones o los que están en los fondos privados... Los fondos son los que son la mejor rentan. segunda de mayor rentabilidad y mejor manejados a nivel mundial. Lo dice la OCDE, no lo estamos diciendo nosotros. No, en ese sentido, el sistema privado funciona muy bien. Además, porque sabe dónde invertir e invierte sobre seguro. Nacho, Dinamarca. Dinamarca, sí, señor. 3 reformas. Entonces, ¿en cuál piensa uno y cuál se analiza? No, todavía faltan. No, hoy unos empresarios me estaban hablando y me decían, hombre, una empresa grande, con 4 o 5 mil empleados. Esta reforma laboral a una empresa le puede costar alrededor de 25.000 millones de pesos este año. Una empresa grande. Es mucha le puede plata. costar, sí, le puede costar alrededor de 2.000 millones de pesos en nómina, en gastos extra, en todo lo que se plantea. Para una empresa grande, pues muy fácil. No, y subimos los precios. Para la pequeña no serán 2.000 millones de pesos mensuales, pero si le aumenta 2 millones. 220. Y como no tiene capacidad de competitividad, porque hay otros que están más industrializados, entonces, ¿qué va a pasar con toda mediana y pequeña empresa? Porque los otros es muy fácil. Los grandes, pues listo, me tocó asumir esto, yo se lo pongo al precio final del producto. Sí. ¿Sí o no? Entonces esto va a generar inflación. Vamos a ver, porque eso se está moviendo a una velocidad impresionante. Miren, vámonos con lo siguiente. A ver, me organizo. Primero les voy a leer una carta que nos enviaron,
que me gustó mucho. Respetados señores. Hombre, todavía llegan cartas. Sí, Pues señor, digo, llegan intereses, cartas. eso. Físicas. Una Los maravilla. felicito por su magnífica labor y especialización como periodista y les doy las gracias por la forma tan profesional y clara y hermosa de transmitir y de ser nuestro comercial Huevos Doña Sarita. Esperamos que si ustedes tienen la posibilidad de mejorarlo más y más, nos sentiríamos muy orgullosos y agradecidos. Yo soy fan y seguidor de su programa Nos Cogió la Noche, así como también del otro que tengo yo muy masculino. Me gustaría me permitieran la forma de comunicarme con ustedes por fuera o dentro del programa. Y dice así, gallinas libres de jaula. Gallinas felices, hombre, qué bueno. Me encanta eso. Yo tuve gallinas felices. ¿Ah, sí? Sí, era yo muy feliz también. Entonces déjeme que me ruede el comercial. Huevos Doña Sarita. Ven, disfruta y enamórate de los huevos de la gallina feliz. Gallinas libres de jaula. El rey de los huevos antioqueños. 372-0051. 372-0051. Bueno, pasaron cosas emocionantes este fin de semana en deportes, para mí. Por ejemplo, la Fórmula 1 estuvo maravilloso. La Fórmula 1 fue espectacular. ¿Usted sabe quién es Iván Prieto? Iván Prieto. No. No, Nacho, me Bueno, corcha. porque yo sé que esos deportistas no están en su radar. Sí. Pues, hombre, este enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba es maravilloso. Se dio ahora este fin de semana allá en Miami, donde Estados Unidos le ganó 14 carreras a 2 a Cuba. De hecho, cuando regresan todos los, ellos como les dicen, novenas o oncenos. Novena regresa, pues hasta el presidente, ¿cómo es? Canel. Sí. Manuel Díaz Canel. Fue a Canel. recibirlos al aeropuerto y o sea, habían perdido, pues los llevaba porque eso es un logro pues bastante grande. Sí. Pues resulta que llegaron todos al aeropuerto de Miami y el señor Iván Prieto, que tiene bastante historia como pelotero, no se presentó y ahí mismo fue a pedir asilo político todavía. Se quedó en Estados Unidos. Muy interesante el partido, los cubanos son fuertes en eso. Pero ya lo dejó usted con su fútbol. O sea que ese señor aprovechó el papayazo. Aprovechó el papayazo, no. Lo dejo con su fútbol. Yo tiré las dos. Maravillosa la de Fórmula 1 estuvo, pero emocionante. Le faltó decir, Nacho, que durante el partido un aficionado se metió con bandera. Eso la transmisión no lo mostró. Por obvias usted vio razones. el partido de béisbol. Sí, el partido de béisbol. Y se metió con su bandera diciendo Cuba libre. Cuba libre. Y la gente lo ovacionó. Pero bueno, eso... Bueno, no, pero vámonos a lo que nos gusta, al fútbol. Al fútbol, playa libre, Nacho. Está haciendo también cara don Fernando. Pero venga, no, primero les quiero hablar de lo que es hazaña histórica también para Colombia, Nacho, porque se jugó la Copa América de Fútbol Playa y los nuestros por primera vez en la historia consiguieron clasificación a la cita orbital, que se va a jugar en Emiratos Árabes Unidos en el mes de noviembre. Primera participación de Colombia en un mundial de fútbol de playa. Pero vamos a ver el tanto que más llamó la atención del señor Juan Fernando Osa, de Chilena. Bueno, los tantos que marcó Colombia fueron 7 contra los 5 de Paraguay, lo deja tercero en la Copa América y nos regala ese etiquete. Yo quisiera volver a ver el de Osa, muchachos, si me lo regalan al principio, porque fue el gol del momento de torneo. Mira, esa de Chilena, lindo, ¿no? Lo hacía así, en años mozos, pero sin arena. Ok. ¿Usted hacía qué? ¿La chilena? La chilena. Hacía la chilena, pero no hacía el gol. Bueno, Pero no hacía el gol. Yo le digo, pues, hombre, no veo fútbol en manga, ahora voy a ver uno en un arenero. El voleibol de playa, ese sí me gusta. No, pero no porque crean, son Nacho. dos, y ahí sí Yo es no sé, espectacular. Pero no esto sé si usted se ha algún fútbol. día atrevido a jugar fútbol en la playa. Es No, muy no se duro. juega igual, Nacho. No, pero Es eso muy ya duro, no van a meter es muy fútbol, duro. pues hasta, Pero fútbol playa. hasta en una cancha de Bueno, bolo, para hagamos jugar una cosa, fútbol. vamos a hablar de Hasta en maratón. una cancha, ya he visto Vamos a fútbol hablar de maratón. tirándolo así por encima de la red. No. Fútbol, tenis. También No, tenemos no, de fútbol. no, 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 mentira, no, Nacho, no. no. Qué Pero cosa. vamos a hablar de maratón, Nacho, porque mire, me quedo con el siguiente mensaje del señor Alex Roca, que por primera vez en la historia se dio el lujo de completar una maratón. Fue la maratón de Barcelona, no cualquier maratón. Y lo hizo en un periodo de 5 horas, 58 minutos y 5 segundos. ¿Cuál es la el mérito o la connotación de esta hazaña? Que es una persona que tiene discapacidad en un 76%, Nacho. Y es la primera persona que logra completar una maratón con un 76% de discapacidad. 42 kilómetros.
41 kilómetros. 41 kilómetros, Nacho, lo venía acompañando su familia, amigos cercanos, quienes venían pendientes del récord. Así atravesó la línea de meta y así lo celebró todo Barcelona. 76% de discapacidad física, pero nos deja claro que la discapacidad está en la cabeza. Él hizo su maratón. Querer es poder. Bien. A ver, doctor, como para darle... bueno, fútbol playa, ya tenemos cupo, por fin. Tenemos cupo en el Mundial. Bueno, voluntad... el Chavo atacó en Cataluña. Sí, en la Volta a Cataluña, Nacho, en la segunda etapa. Semejante artista y lo meten en Cataluña. Pero Chavito Chávez dio la pelea. Hoy vamos a ver el ataque que justamente terminó tras un recorrido de 165 kilómetros. Se escapa Esteban Chávez, alcanzó a darle el susto a los capos. Ahí veíamos al capo de Jumbo Visma, Primo Roglic. Atrás veíamos también a Enco Rebelpol. Pero quien se quedó con la fracción fue Gianluca Ciccone, el italiano, quien justamente se gana la fracción, pero el liderato lo logró defender Primo Roglic. Esteban Chávez fue protagonista en la jornada de hoy y con lo que hizo logró meterse en el top 10. Actualmente es 8 en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña. Muy bien, y los verdes y los rojos súper bien. El equipo aquí, rojito, claro. Muy bien, jugó muy bien. Pues, ¿Usted no sabía si ver eso Jugó, o el fútbol de la arena o el partido de béisbol, o el partido de béisbol? Usted dijo, me voy mejor por el béisbol. No, hubo tiempo. El partido de béisbol da para mucho. Para mucho. Usted va y vuelve. Son 9 entradas, eso es demoradito. ¿Le gustó, Fernando? ¿Le gustó que ganó? Sí. Lo demás es subjetivo. Eso Medellín va ganando, Ever Valencia cumpliendo. No le gustó. Eso Ya cuando piensa uno para responder. No, mal. es decir, el Medellín no jugó mal, pero todavía está en ese proceso, en pero no crecimiento. juega como uno esperaría ver un equipo como el Medellín, con la nómina que tiene, jugar ante un equipo como Jaguares. El discurso de David González, es que se nos cerraron atrás. Es que el equipo no deja jugar. Es que el otro equipo tiene que jugar también, profe. No, pero siempre es así. Siempre va a ser así. No debate, Pedro, otra vez. Está bien. Llevan 2 horas hablando de fútbol. Ok, no vamos a hablar de fútbol. Ganó Nacional y ganó Medellín. Ganó Nacional, Listo, Nacional perfecto. también lejos de Superformal. ¿Quiere escuchar los técnicos? No. bueno, Pasemos de escuchemos técnicos. técnicos. No podemos mostrar los goles ahora para escuchar a los técnicos. Está bien. Esta es una mesa de debate futbolístico también. Ay. Gracias, usted me hombre, van a Fernando, enloquecer. Bueno, antes de ir y presentarle nuestra editorial del doctor José Manuel Restrepo, el rector de la Universidad EIA, pues vámonos con la Lotería de Medellín. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Muchas gracias, Nacho, y nos cogió la noche para compartir mi editorial de esta semana. Quiero arrancar haciendo referencia a un estudio de Win Gallup que señala cómo los colombianos somos felices en un 83%. Somos, de hecho, la nación más feliz del mundo. Lo curioso es que a pesar de ser felices, no somos optimistas. Solamente el 51% es optimista. Creo que esto significa una especie de bipolaridad. Algo parecido a lo que señalaba en algún momento Hernando Gómez Buendía cuando decía que los colombianos teníamos viveza individual y bobería colectiva. Porque es así, la felicidad es individual, pero el optimismo es colectivo. La felicidad depende de cada uno de nosotros, pero el optimismo depende de la manera como nosotros interactuamos con otros actores. Esto en un contexto cada vez más complejo. PricewaterhouseCoopers acaba de demostrar que estamos viviendo el peor escenario en 14 años en términos de pesimismo global, a la luz de una encuesta que hizo a miles de presidentes de organizaciones en el mundo entero. ¿Cómo superar entonces esta bipolaridad? Creo que lo primero es reconocer la enfermedad, reconocer que tenemos esa problemática. Y entre otras, además, superar la bipolaridad es necesario porque el optimismo genera productividad, el optimismo genera crecimiento. Pero también hay que entender el problema. Albert Hirschman en los 50 hizo este análisis para toda América Latina, incluyendo Colombia, y llegó a la conclusión de que vivíamos en nuestro país de una fracasomanía. Es un complejo, es una manera de pensar muy curiosa porque nos hace no reconocer los avances que hemos tenido como sociedad, los avances que hemos tenido en destrucción de pobreza, en construcción de equidad, en crecimiento de la economía, en oportunidades para muchas personas, en materia de salud, en materia de educación, entre otros frentes.
Esa fracasomanía necesita ser superada, porque desafortunadamente el nuevo escenario político está aprovechándose de la fracasomanía. Eso es lo que ha construido polarización, populismo, posverdad en las redes sociales. Llega entonces el momento de cambiar esto. Y la manera de hacerlo es invitando a que pensemos con optimismo, con felicidad, con motivación también lo que está sucediendo en nuestro entorno. A que veamos con confianza lo que eventualmente puede llegar a suceder de aquí en adelante. Y la manera de hacerlo es construyendo proyectos colectivos, compartidos, como por ejemplo la Antioquia 2040. Ese es un proyecto para toda la región antioqueña. Así como ese, pueden haber otros proyectos de sociedad, otros proyectos a nivel nacional. Transitemos entonces de ese escenario de desconfianza, de pesimismo, de negativismo, a un escenario de optimismo, de asuntos positivos. Lo cual no significa que no se señalen los temas que tienen que ser mejorados. Pero veamos este país como lo veíamos en el pasado, con esa capacidad de resiliencia de superar momentos tan difíciles como la violencia y el terrorismo que en algún momento superamos y en donde a pesar de eso Colombia crecía. Se puede ver este país con una dosis de optimismo, se debe ver con esa dosis de optimismo para que así como somos felices, seamos optimistas y generemos crecimiento, productividad y mejoramiento de vida para todos los ciudadanos. Dicho aquí en el programa que ya no la invitábamos porque era, y eso la venga al programa, estoy ocupada, venga, ya voy, no, pero estaba en Bogotá. Mejor dicho, hasta que por fin pudimos concretar a André Uribe, precandidata a la alcaldía de Medellín. Aquí muy Nacho, bienvenida. me va a perdonar, ¿cierto? Sí, no, ya está, pero si no, no estaría aquí sentada. André Uribe, ¿cómo me le va? Nacho, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Sí, pasó de todo, pero ya por fin estoy acá. Muchas veces en pandemia estuve acá, los sí, llevo en el corazón, así que mis disculpas. Bueno, André Uribe, ¿por qué se retira usted independiente si esa consulta que hicieron y eso ya estaba como muchos atreven que muy cantado que eso iba a ser Upegui desde el principio? ¿Por qué toma usted esa decisión? Bueno, hay varias cosas. Realmente esta es como la encuesta en el proceso de selección de independientes fue como la gota, es la gota que rebosó el vaso. De antes ya venían algunas diferencias de profundidad en relación a cómo se percibe la gestión pública, de cómo se reciben las necesidades de la ciudadanía y cómo se gestionan. Sin embargo, pues en esa construcción de una apuesta sólida de las bases sociales, pues yo avancé en el proceso de selección de independientes, esperanzada en que hubiese una transparencia en la encuesta. Yo, uno de mis criterios para entrar en el proceso fue conocer la encuesta. Pues yo creo que es lo normal. Cuando yo entro en un proceso de selección, que se va a seleccionar por una encuesta, uno dice, bueno, ¿cómo se va a hacer la encuesta? ¿A quién se le va a hacer? ¿Cuál es la metodología? Creo que lo normal. Sin embargo, eso no fue socializado y cuando se realiza la encuesta hay varias versiones de ellas, en cada versión información distinta, pero además cuando uno se profundiza en el método, en a quién se le hizo la encuesta, dónde se hizo, empiezan a haber como unas distorsiones de lo que se esperaría desde lo técnico. Entonces, en ese ejercicio, pues hubo una reunión, yo expuse mis puntos, alrededor de 12 puntos fueron los que yo cité, muy técnicos, realmente mi objetivo era que hubiesen garantías y transparencias en el proceso, no fueron aceptadas y yo dije, no, yo no voy a llevar a mi equipo a perder cuando yo estoy segura que vamos muy bien, inclusive hoy vamos de segundas en muchas encuestas que se realizan a la derecha, a la izquierda, al empresariado. Entonces dije, no, yo me retiro, yo no quiero aquí problemas, mi equipo no merece que yo esté en la calle desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche y yo sepa que vamos a perder y yo lo lleve por ese camino, entonces por eso tomo la decisión. Pero es usted una de las cartas ocultas del alcalde, como muchos se atreven a decir. El alcalde tiene muchas cartas sobre la mesa. Albert Corredor, hablan de uno, del otro, de una cantidad. ¿Usted ya no es quinterista o usted sí es quinterista? Yo nunca fui la opción, porque si fuese la opción, lo que tú decías ahorita, no se sabía desde el inicio quién era el candidato. Pero cuando Daniel Quintero regresó el año pasado al cargo, recuerdo que le decía a usted, la invito a dar un paso adelante y la invito a aspirar cuando usted era alcaldesa encargada. ¿Qué pasó? Realmente esa fue la invitación. Mi renuncia no va motivada a eso. Realmente obedece a otras dinámicas con anterioridad y que ya se me había pedido. Pero mi construcción de aspirar a la alcaldía nace cuando fui alcaldesa encargada. Realmente yo soy enfermera, me encanta servir, eso viene con uno, eso es innato.
Y cuando fui alcaldesa encargada que yo podía tomar las decisiones, hubo una situación que a mí me puso como a tomar la decisión y fue en los movimientos presupuestales. En ese momento estábamos en movimientos presupuestales y había que decidir si aportar o seguir en un proceso de tecnología o intervenir las montañas que se estaban cayendo por la crisis climática. Ahí yo pude hacer ese movimiento y dije, bueno, si fuese yo quien estuviera acá, ¿qué otras decisiones podría tomar en pro de la ciudadanía? Y se fue por la segunda. Y eso es lo que me motiva a mí. Me motiva a mí a estar sirviéndole a la gente y ese es el camino para ¿Cuál poder decisión tomó? liderar. ¿La primera o la segunda? La de aspirar a la alcaldía. No, Nacho pregunta si las laderas o lo tecnológico. Claro, me fui por lo de eso fue en la vereda La Palma. Habían varios puntos, pero La Palma ya estaba a punto de caerse. Yo dije, hagamos este movimiento, asumiendo todo lo que pueda pasar, y lo hice así. Entonces, claro, ahí es donde tomo la decisión de seguir este camino de liderazgo de la ciudad. Pero ¿qué tanto ese problema interno de la dinámica propia de la selección del candidato genera entonces un distanciamiento ya mucho más definitivo en lo conceptual, en lo partidario frente a Daniel Quintero e independientes? Yo realmente desde que inicié el proceso de la selección siempre fui muy concreta en decir que mi campaña era autónoma, iniciando porque la lideraba una mujer, ¿cierto? La visión nuestra es muy distinta, es de detalles y es muy social. Y siempre lo marqué así, aun cuando estaba en el proceso de selección de independientes. Es decir, no porque hubiese hecho parte de ese proceso de selección, compartía todas las visiones y las apuestas que se estaban haciendo. Pero era un movimiento que estaba dando la oportunidad, creía yo en un inicio, bajo todas las garantías, para poder llegar a la alcaldía de Medellín. Pero en el escenario desfavorecedor, pues otros caminos se abrieron, como es el de firmas, como es el de otros partidos. Yo tomé la decisión de irme por firmas, también buscando esa autonomía que siempre he estado construyendo y que creo que es el mejor camino para poderla dejar en pleno. André, ¿no teme usted que en medio, qué pena María, que en medio del escenario que usted nos estaba planteando, ni los quinteristas ni los antiquinteristas la elijan a usted como una opción a la alcaldía? Yo creo que hoy hay tres opciones, ¿cierto? Hay una que es regresar al pasado, que es lo que significa Federico. Esa es una opción que va a estar en la contienda. Otra es lo que significa Daniel Quintero y sus múltiples candidatos, porque sé que tiene varias apuestas, donde no estoy yo ni nunca lo he sido. Y otra que soy yo, que representa un cambio profundo, porque en Medellín nunca ha habido una mujer liderando y que tiene unas banderas sociales muy marcadas. De todas maneras es difícil entender y uno creer, hombre, sí, yo no soy la opción, pero es que usted fue la alcaldesa encargada de él. O sea, hay muchos elementos para... La secretaria de Salud en pandemia. O sea, hay muchos elementos como para pensar, uy, carajo, ¿será que esto que nos dice André Uribe sí es real? Sí, yo creo que hay un proceso construido. Fui la secretaria de Salud, fui la secretaria de Pandemia, fui encargada por el presidente, porque eso también es importante. Fue el presidente quien decidió que fuera yo en su momento, no fue ni el alcalde ni nadie, el gabinete. Hubiese sido otro el cuento, donde hubiese tenido que decidir la administración. Pero ese es el escenario que se dio. Y lo agradezco, porque realmente yo agradezco la oportunidad de haber llegado al gabinete para gestionar. No sabía en su momento que la pandemia, pero bueno, el reto fue la pandemia. Sin embargo, eso no hace que uno tenga que compartir las formas y que uno tenga o esté obligado a que esas banderas que se instauran tengan que ser de por vida, ¿no? Simplemente si hay diferencias, uno se distancia y es lo que yo hice. Cuando uno se encuentra diferencias, inclusive cuando uno analiza el recorrido, ustedes pueden darse cuenta que yo no he sido una mujer de confrontaciones. No es lo que me marca, no es lo que me interesa, sino que me dediqué 100% a trabajar por la ciudadanía y así es como quiero yo llegar a la alcaldía de Medellín. En ese panorama, ya voy a... Lo que pasa es que la quiero retomar en eso porque ella lo ha mencionado. En un panorama de polarización como el que está Medellín hoy, por todos esos enfrentamientos que usted menciona, ¿es posible esa tercera vía? ¿Sí es viable una candidatura que diga, y aquí está esto, y está este tercer carril? ¿Eso sí es viable? Yo estoy convencida de que sí. No solamente por la percepción, porque en la ciudadanía, yo llevo meses ya recorriendo la ciudad en torno a esto, porque venía de hace rato, la ciudadanía dice, estamos cansados del desgaste de lado y lado, de la pelea de lado y lado, no más peleas, no más. O sea, Daniel Quintero volvió a Medellín un ring de boxeo, donde todo el mundo se va con todo el mundo y todo el mundo está buscando un enemigo. Realmente la gente está desgastada de eso y debe llegar, un André, a liderar la convergencia, porque tampoco estoy diciendo que haya que llegar solos, no. Hay que liderar una convergencia de las personas que estén con una apuesta social, pero que no estén metidos en la pelea y en el desgaste.
Hay una oportunidad grande, vuelvo y digo, las encuestas a mí me han posicionado en las últimas 2 semanas de segundas, de derecha, de izquierda, del empresariado, es decir, que la ciudadanía sí está buscando esa tercera vía, que puede ser la primera, ¿cierto? Digamos que para no decir que la tercera. André, 2 preguntas ahí que se pueden conectar. Usted acaba de decir que Daniel Quintero convirtió a Medellín en un ring de boxeo. Aprovechando que usted ya no es secretaria, no es funcionaria de esta administración, pero sí nos puede decir, en algún momento los secretarios le hicieron ver eso al alcalde de Medellín y si eso también es motivación para que usted sea parte. Y lo segundo es que veo que de todas maneras maneja muchísimo el discurso de parte de los alternativos. Juan Carlos Upegui, por ejemplo, decía no queremos volver al pasado y los demás candidatos siempre hablan de eso, no volver al pasado. Juan Carlos Upegui hacía una invitación aquí la semana pasada, invito a André Uribe como candidata alternativa para que se nos una, después de él haber quedado elegido en esta encuesta. ¿Aceptaría usted la invitación? Y le dijeron ustedes como secretarios al alcalde de Medellín, o usted precisamente, alcalde, deje de estar peleando tanto con la ciudad. De la primera, ¿le dijeron eso al alcalde? Yo creo que sí se dio en algunas situaciones, sí se dio porque siempre reconocimos que al inicio era necesaria una confrontación, ¿cierto? La pelea de Hidroituango y todo esto. Pero sí hubo un momento en que dijimos, creemos que tenemos que avanzar más en otros temas. No, ¿qué hacen ¿cierto? ahí? Venga, avancemos más, ya dimos la pelea necesaria, pero ¿cómo más avanzamos en la ciudad? Yo tristemente veo hoy que el recurso que iba a Escuchaderos, que yo lo creé, a Medellín Me Cuida, se disminuyó. O sea, una apuesta social tan importante que realmente impactaba a la ciudadanía se disminuyó. Entonces, venga, ¿cómo no nos enfrascamos solamente en peleas? Esos temas sí se dieron como en situaciones de conversación. Y el tema de convergencia, yo estoy convencida de que va a haber una convergencia. No liderada por Juan Carlos Upegui, realmente no estoy convencida de eso, no lo comparto y yo creo que esa convergencia yo soy la persona apta para liderarla y bienvenidas las personas que se encuentren en esa filosofía política, pero yo no pretendo bajarme a liderar menos bajo el liderazgo del candidato que está haciendo la propuesta. ¿Con quiénes estaría en una convergencia y con quiénes nunca estaría en ella? Yo me he sentado hasta ahora, aún cuando estaba en el proceso de selección de independientes, con casi todos, diría yo, los movimientos y partidos. Hemos tenido un diálogo de construcción. En ese sentido, creo que con todas las personas que tengan esa filosofía progresista de buscar la equidad y la igualdad y de trabajar por Medellín desde lo que Medellín ha hecho, desde la construcción trabajadora, pujante, sobre esa filosofía social, son bienvenidos a esa convergencia y a buscar hacerle frente entonces a la persona más fuerte que en este caso, si saliera, sería Federico. Creo que estoy llamada a liderar esa convergencia, no a ser secundarios o secundar algún otro candidato. O sea que dentro del proceso de elección del próximo alcalde de Medellín, usted se prepara es para competir con una figura que aquí se conoce mucho como Federico Gutiérrez. ¿Cuál cree usted, André? Porque de todas maneras sí, Daniel nos deja una división muy grande. Y dentro de esa división hay algunos que no quieren el pasado, otros que sí. Yo le hice una pregunta a Juan Carlos que si puedo se la haré a usted más adelante, si hay tiempo, Nacho. Pero la observación que yo hago de fondo es cuál es el argumento con el que Andrew Uribe le va a decir a la gente que no quiere lo de Daniel Quintero, que preferiría más estar cómodos con un Federico Gutiérrez para que usted sea la opción por encima de un sujeto que ha sido tan popular en el país hasta en las últimas elecciones presidenciales. Mire, lo que he construido con mi equipo para hacer esa visión de ciudad son 3 aspectos fundamentales. Y uno es la dignidad, la prosperidad y la felicidad en Medellín. La dignidad enmarcada en eso, en los derechos, ¿cierto? Cómo desde lo social, cómo desde la salud, desde la educación, vamos a hacer una apuesta que sí responda a las necesidades de la ciudadanía. Hay personas que hoy no comen 3 veces en el día y no podemos estar pensando en una carrera de drones o no sé qué de drones cuando hay gente que no está comiendo. Pues eso debería ser una motivación, una prioridad para la ciudadanía. En la parte de la prosperidad, cómo la economía de Medellín se diversifica, pues si bien ha crecido a expensas del turismo, es un turismo muy negativo, que está vendiendo lo que Medellín no es. Horrible. ¿Y cómo lo vamos a abordar? ¿Cierto? Venga. Hay que hacer una política pública profunda para los extranjeros, pero también cómo hacemos un fortalecimiento local de los emprendedores locales de las comunas y corregimientos, que los corregimientos, entre otras, los han dejado siempre por fuera, inclusive en la encuesta de selección de los candidatos. Ni siquiera los corregimientos los tuvieron en cuenta para eso. Entonces, ¿cómo hacemos para potencializar toda esa economía en los barrios, en las comunas y corregimientos? ¿Y cómo hacemos alianzas público-privadas que nos permitan seguir creciendo el empresariado, las medianas y los pequeños emprendedores? Y la parte de la felicidad, pues cómo hacemos un orden público sano, apuestas de seguridad, que el gerente del centro tenga recursos, porque es que el gerente del centro no puede mejorar el centro y no tiene recursos, pero también la seguridad tiene que tener unas prioridades como es el abordaje de la extorsión.
¿cierto? Venga, claro. hay muchos delitos que están en este momento, creo que se necesita una reorganización de prioridades en donde hayan apuestas que realmente ataquen a eso y permitan que tengamos una sociedad feliz. Esas son como las banderas y las líneas que nosotros estamos trabajando. André, entonces por lo que acabo, estoy entendiendo, usted sí queda con unas diferencias de fondo con Daniel Quintero. Y la pregunta es cómo quedó la relación entonces. ¿Cómo creen? Pues realmente es un proceso complejo. Como un ring de boxeo, como acabo de decir más o usted. menos. Sí. Pues yo creo que esa es su Está metodología, distanciada eso siempre ha completamente a Daniel sido. Quintero. Así es, sí señor. ¿Estás distanciada? Sí, señor. No sé, te coloco un WhatsApp, no te hablo. Desde ese día y mucho antes, porque realmente mi relación con el alcalde no ha sido una relación de chatearnos o de hablarnos, no. Yo lo reconocí como profesional. Sí. Exactamente laboral. Dentro del gabinete, siempre fue así hasta el día que salí. Hubo conversaciones posteriores alrededor de la visión política de la ciudad. Sin embargo, luego de que salgo y presento mi carta de renuncia al proceso de selección, no han habido ningún tipo de conversación. André, yo tengo una pregunta. ¿Por qué una enfermera cae en política? Cuéntenos un poco de su historia. ¿Cómo Eso es llegó usted a ese bien cargo? interesante. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy enfermera de la Universidad de Antioquia. Trabajé en el sector público y privado. En el privado siempre trabajé en hospitales y clínicas como la Cardiovit. Sí. Allá pues me desempeñé profesionalmente desde el ámbito clínico. Hice una gerencia en servicios de salud, un posgrado en gerencia de servicios de salud. Ahí me incliné por lo administrativo porque entendí que la salud no es solamente la ausencia de un diagnóstico. La salud es que todas las personas se sientan bien. Porque realmente cuando hay un diagnóstico ya se habla de enfermedad, no se habla de salud. Cuando uno empieza a tener esa conceptualización de la salud como que yo no tenga estrés, yo no sufra porque mis hijos no tienen estudio, tenga casa, que no se entre el agua al techo cuando llueve, cuando uno entiende que todo eso fortalece la salud, entonces se va inclinando por otras cosas que se llaman la salud pública. Y hice una maestría en salud pública, yo soy salubrista, y en ese entendido es que yo me adentro más en el ejercicio de la política pública. Gracias a Dios pues llegué a ser secretaria de salud y ahí ¿Cómo llegó? ¿Quién la recomendó o simplemente un día Daniel Quintero, usted ya conocía a Daniel Quintero? Sí. ¿Usted ya tenía una relación desde...? Yo lo conocía desde antes, mucho antes, inclusive en el Ministerio TIC, yo gerencié tecnologías para la salud, cuando él sube viceministro, entonces ahí ya hubo como un vínculo de conocimiento sobre todo de lo profesional y ahí es donde posteriormente a la campaña pues me ofrece ser parte de su gabinete. Usted ya desde las TIC, usted ya venía trabajando en el sector público, ya le entiendo cómo, que la gente de pronto no sabe cuál es ese historial y cómo cae usted, José Gil. Así es. André, ¿cómo financia usted su campaña? Y le hago la pregunta porque estoy viendo que viene acompañada de alguien que uno dice no debe ser barato como asesor. Yo no sé si es barato porque yo no le pago. ¿Quién le paga? No le paga a nadie. Pero ¿cómo financia la campaña? No, yo inicialmente con voluntarios, amigos. Últimamente han llegado empresarias, que eso me parece muy interesante, y es que del sector empresarial me han llegado mujeres empresarias que dicen, venga, vamos a hacer una apuesta. Venga que por primera vez Medellín va a tener una mujer alcaldesa, entonces ahí han llegado algunos recursos, pero la mayoría han sido voluntarios y amigos que hacen parte de mi círculo. El sujeto que me acompaña, que es mi estratega político, es un amigo que hice en pandemia. Realmente con él construimos la estrategia de Medellín Me Cuida, ahí hicimos un vínculo muy bonito de amistad y creo que se quedó por amistad porque recursos no ha tenido, al menos por parte mía. ¿Qué le gusta de la actual administración? Creo que ha hecho una apuesta importante por la educación, por matrícula cero, computadores futuros, y ahí hay una cosa importante que nosotros vamos a mejorar y es el sostenimiento. Yo estudié becada en la Universidad de Antioquia, entonces no tenía que pagar matrícula, pero en el cuarto semestre, no se me olvida, que mi mamá me dijo, pues no hay más plata. Y yo, enfermera, tenía que comprar uniforme, tenía que comer y tenía que sacar copias, porque uno en el área de la salud, pues en las demás también, lee mucho. Entonces creo que matrícula cero funciona, pero sí o sí hay que hacer una apuesta importante por el sostenimiento para disminuir la deserción. Eso creo que es una apuesta fundamental en nuestra administración, además de diversificar la oferta, porque se concentra mucho en las instituciones públicas que tienen una fortaleza en lo ingenieril, pero las áreas de la salud que urgen en Medellín no se están ofertando por matrícula cero. Y creo que ahí también tenemos un reto importante. Y ahora lo contrario, que no le gusta de la actual administración. Que falta apuesta social. Que realmente uno se tiene que convencer de que Medellín es una ciudad que tiene profundas inequidades, pero no solo para el discurso, sino también para hacer la apuesta. O sea, cuando usted se da cuenta de que las personas no tienen con qué comer, con qué movilizarse, que hay un montón de desafíos en los barrios, pues usted tiene que hacer una apuesta. Usted no puede reducir los escuchaderos, que es la única puerta para que un psicólogo atienda a la ciudadanía. Eso no los puede bajar. Y Medellín Me Cuida, que fue un equipo que yo me di toda la pelea para que médicos hicieran parte de este equipo, también lo reduces.
cuando hay un montón de barreras en el acceso a los servicios de salud. Entonces creo que esa es una de las cosas que Pero no mire, pueden pasar. ¿cómo entender ese lindero que hay tan complejo entre políticas de Estado? Y muchas hemos tenido ustedes que por aquí han pasado todos los precandidatos pasan y muchos dicen, no, voy a hacer esto, pero no, pero es que no lo puedes saber porque esto hace parte de una política de Estado, no está dentro de tu deber ser. ¿Cómo manejar ese lindero en Medellín, una ciudad que se polarizó definitivamente, pues, o sea, los empresarios están de pelea, o sea, aquí tenemos una discordia muy general. Yo creo que tal cual como lo hice en pandemia. En pandemia fue una mini alcaldía. Teníamos que estar articulados todos, el empresariado, la academia, el Estado, pero el Estado no solamente local, sino departamental y nacional. Si no, esto hubiese sido un desastre y Medellín lo hizo muy bien. La ONU nos invitó incluso a decir, ¿qué está pasando allá? ¿Ustedes por qué no tienen los indicadores que hay en el mundo? Sí, cuando arrancó. Ajá. Eso. Entonces yo creo que es la forma de administrar. Uno no puede buscar enemigos en todas partes y no puede gestionar la salud cuando todo no depende de uno, porque hay unas jerarquías nacionales y departamentales, aunque ya como distrito va a haber más autonomía en términos de lo departamental, claro, pero sí a nivel nacional. Entonces, para usted tener... Se nos viene reforma a la salud. Entonces no decir todo lo que usted dice usted desde su ámbito, pero es que es una reforma a la salud desde el gobierno. ¿Qué irá a pasar con todo eso? María Andrea. Era sobre la reforma a la salud. Sí, no, yo... momentico, no. Qué pena, pues está haciendo ya de hace rato. No, André, mire, vale la pena. ¿Cuánto tiempo estuvo usted como alcaldesa encargada? 15 días, más o menos. Le voy a hacer ese reconocimiento. Fueron los 15 días más tranquilos que vivimos en la administración de Medellín. Y me acuerdo perfectamente porque la tensión se bajó del todo, Nacho. Pero yo le quiero hacer dos preguntas fundamentales. La gente que ha trabajado con Quintero habla mucho de volver al pasado. Y yo me acuerdo que le decía aquí a Juan Pablo, listo, los que administraron la ciudad de Medellín tuvieron muchos problemas y muchos inconvenientes. Pero que yo recuerde, el pasado de Medellín es un pasado glorioso. ¿De qué pasado habla André Uribe para alejarse? Realmente el pasado es lo que ya pasó. O sea, yo no me voy a esas profundidades, no. Lo que ya pasó, Federico ya fue alcalde. Sí. Medellín tiene que seguir buscando el cambio, tiene que seguir buscando las oportunidades. Entonces ya sabemos que hay un gobierno que ya pasó. Pues hay que entrar en mucho detalle, ya pasó. Demos la oportunidad a personas nuevas. Es una óptica distinta a la que nos ha planteado, porque el otro viene a pelear. Es una respuesta. Sí, es una respuesta. No me dieron antes esa respuesta. Gracias. A ti. ¿Cuál es su concepto del GEA? Yo creo que el GEA ha hecho una tarea importante en Medellín en relación al avance industrial y empresarial. Errores pueden haber cometido, los entes de control se referirán a ese tema, pero sí siento que tienen que hacer parte de Medellín, son de Medellín, y el empresariado tiene que avanzar de manera conjunta. Yo estoy dispuesta a hablar con todos los sectores empresariales, sobre todo porque hay algo que me han contado y lo comparto en las reuniones que hemos tenido. Me dicen, André, a nivel país creen que todos los empresarios somos el mismo y ya nadie nos abre las puertas, porque el discurso del mandatario fue que el empresariado de Medellín no servía. ¿Y era el GEA? Eso ha afectado enormemente a los medianos y a los pequeños y a quienes no hacen parte de este grupo. Entonces yo sí creo que debe haber un llamado a la conciliación empresarial y a cómo volvemos a poner a Medellín como un líder empresarial no solo en el país sino en el mundo. Creo que ese ejercicio sí lo tenemos. ¿Cuál es su proyecto bandera que usted le propone a la ciudad? ¿Terminar el metro de la 80, descontaminar el río Medellín, más metrocable? ¿Qué? Yo tengo varias apuestas, pero hay una fundamental que me mueve desde adentro y es hacerle frente al consumo de sustancias psicoactivas. Y en ese ejercicio, porque alrededor de él hay muchas cosas, o sea, una persona que consume sustancias pierde el empleo, pierde la salud mental, la familia se disocia, hay violencia, hay agresión, hay un montón de cosas alrededor del consumo. Entonces hay una apuesta muy, muy grande por eso y es crear centros de rehabilitación públicos para que volvamos a recuperar las y los jóvenes, pero a la vez una apuesta por el lado de seguridad en unas intervenciones a la estructura, porque últimamente lo que se ve es que hay capturas por personas que llevan drogas, pues que los consumidores y la dosis mínima, no sé qué, pero yo creo que debe ir más a profundidad las intervenciones del Estado junto con la policía, que sé que lo hace bien, y con la Fiscalía para poder intervenir de manera profunda y desmantelar esas estructuras que están haciendo que los jóvenes, las y los jóvenes, que son las personas que van a sostener esta ciudad de manera económicamente activa, pues no esté pasando. Entonces sí hay una apuesta muy fuerte ahí. En términos de movilidad también, creo que hay que conectar el norte con el sur. Vamos a ver de qué manera, si va a ser subterránea, si va a ser circunvalar, si va a ser por encima. Eso lo vamos a estar definiendo para poderlo compartir, pero sí estoy convencida de que hay que conectar el norte con el sur porque la congestión vial no da más. ¿Y cuál es su pensamiento acerca del actual gobierno y específicamente del presidente Petro? Del actual gobierno nacional. Sí, señora. Yo creo que tiene muchos retos. Es un gobierno de cambio, ¿cierto? Las personas votaron por el cambio y cambiar es todo un desafío. Sí, señor, yo voté por Petro.
Yo voté por el cambio, considero que Colombia, e incluso Medellín, necesita un cambio y que ese tránsito no va a ser fácil, porque cambiar siempre trae todas sus dificultades. Ahorita hablaban de la reforma, creo que la reforma es una apuesta fundamental para la garantía del derecho a la salud. Creo que no cambia el sistema en profundidad, cambia algunas funciones de los actores, pero todo lo que busque, la garantía del derecho al trabajo, la garantía del derecho a la salud, a la vida, a la vivienda, tiene que darse un buen tránsito. ¿Qué espero? Que se maneje de la mejor forma, con el nivel, con el profesionalismo, pero sobre todo con la responsabilidad social. ¿Tenía usted su última pregunta? Yo tengo la de Uber. Bueno, haga la de Uber, que ya nuestro otro invitado está allí sentado. Era alrededor de la reforma de la salud, pero tenemos tiempo de una antes de la de Uber. Bueno, rápidamente. Lo que pasa es que es el tema de Sabia Salud, porque me interesa muchísimo eso, dado que cuando ella era secretaria de Salud, pues obviamente recibió una directriz del alcalde sobre no vamos a invertir más en Sabia Salud, y ahora con el tema de la reforma, pues sabemos que esto también está ahí en un grave peligro. En el caso eventual que usted llegara a ser alcaldesa de Medellín, estamos con la reforma a la salud, ¿cuál es su opinión sobre Sabia Salud? En especial porque la mayoría pues, de usuarios, usted lo conoce, son del área metropolitana. Yo creo que Sabia Salud no llega el próximo año. Sabia Salud tiene un déficit financiero enorme que ni siquiera con la capitalización que se plantea, aun cuando la administración hubiese capitalizado, iba a salir de ese déficit financiero, porque es de mucha larga data y es muy profundo. Y la dinámica de Sabia es una dinámica de personas vulnerables que tienen una carga de la enfermedad muy alta. Es decir, no compensa los ingresos de la aseguradora con la demanda de los servicios. No creo que llegue al próximo año, y en ese ejercicio creo que el gobierno nacional debe asegurar que las personas que están afiliadas a esta aseguradora pues tengan el tránsito libre para acceder a los servicios de salud, sea en otra aseguradora o bajo la reforma que es directamente con la ADRES. Muy bien, su pregunta final. En ausencia de Uber, la sección de Uber, de parte con José Gil. Defíname con una palabra a una serie de personajes que le voy a mencionar. Daniel Quintero. Pelea. Gilberto Tobón. Profesor. Federico Gutiérrez. Pasado. Gustavo Petro. Cambio. Albert Corredor. Centro Democrático. ¿Centro Democrático? Wow, Juan Carlos Upegui. Juan Carlos Upegui. Juan Carlos Upegui. Daniel Quintero. Rodolfo Correa. Conservador. Paulina Guinaga. Inteligente. Álvaro Uribe. Violencia. Juan Camilo Restrepo. SMAT. Luego les cuento esa historia. SMAT. El SMAT. Ay, ahorita nos tiene que contar. Sí, claro, SMAT. Y Lucas Cañas. Lucas Cañas, concejal. ¿Y cuál es la historia del SMAT? La historia del SMAT es que cuando Juan Camilo Restrepo va a la alcaldía, yo no sé el por qué se reunía tanto conmigo, y en una de las reuniones me dijo, agradezca que no se les eché el SMAT, porque yo pude hacerlo. No lo hice porque no quise, pero yo sí puedo traer aquí el SMAT y sacarlos a todos así. Y yo como que... ¿Qué? Eso fue cuando él llegó inmediatamente como alcalde encargado. Al encargo. Yo me sorprendí porque pues, en alto comisionado para la paz o algo así. Recordémosle a los que nos están viendo cómo se llama su movimiento. Merecemos más, ese es el movimiento que inscribimos para recoger firmas. ¿Cómo va? ¿Ya empezó a recoger? Sí, empezamos ese mismo día, vamos súper bien. El fin de semana nos dedicamos todos, el equipo, a recoger firmas, estamos en diferentes puntos. La verdad es que nos ha ido muy, muy bien. Las personas, ¿sabes qué ha pasado llamativamente? Es que las personas están yendo a la sede por hojas para llenar. Eso pues es un muy buen mensaje y bienvenidos todos los que quieran apoyarnos también de esa manera. André, voy a decir, la vuelvo a invitar. Vamos a decir, la vuelvo a invitar porque nos queda más. No, pero buena invitada. Pero me manejo bien. Pero es que las suyas son muy largas. Hágala pues rápida, por favor. Si no queda de alcaldesa, ¿eso va a ser una frustración o va a seguir peleando en el mundo político para una segunda oportunidad? Yo no contemplo perder. Realmente nosotras, las mujeres... ¿Cómo le quiero hacerle esa pregunta a un candidato? No, que nunca van a perder. Pero usted está en capacidad de asegurarnos... Pero mire, es que no es el candidato, esa es la persona. No, pero es eso. O sea, mi respuesta es yo no contemplo perder. Okay. Si yo llego, que ni siquiera lo quiero mencionar, pues tenemos que mirar el escenario. Pero yo estoy convencida de que Medellín esta vez le va a dar la oportunidad a una mujer. Pero usted está en capacidad de asegurarnos que usted no va a adherir a uno de los candidatos de Quintero. Al final. Yo no me voy a adherir. Rodolfo, Peggy. No, ellos que se le adhieran a usted. Yo creo que todos los que quieran hacer una convergencia bajo mi visión filosófica de la política y bajo mi forma de ver la ciudad, no de confrontación y pelea, sino de trabajar por la ciudadanía, son bienvenidos. Bueno, ahí tienen. André Uribe.
Oiga, ese apellido no le cae como muy mal, no se lo quiere cambiar. Ay, qué pesar de mi papá. Me va a pesar con mi papá. Bueno, usted tiene un muy buen estratega. Bienvenido por acá al canal. Nunca lo había... Por aquí no había estado, sí. No, nunca había venido por acá, pero muy reconocido. Pues esperemos, y más adelante esperamos poderla invitar cuando cumpla esa meta de recolección de firmas, que deben ser un poco más de 120.000 o 130.000 dados. ¿Para que valen 50.000? Sí, para que valen 50.000. Muchas gracias por habernos aceptado hoy por fin la invitación. Muchas gracias, mi Dios les pague. Bueno, señor, vamos a hacer una pausa y vamos con nuestro siguiente invitado, abogado Iván Durango. Ya volvemos. La intolerancia de nuevo enfrentó a los ciudadanos a machete, donde en Bello y Cocorná se registraron peleas con este objeto cortopunzante y que dejaron a una mujer lesionada. Este video se hace viral en redes sociales, en el cual se ve cómo varias personas se agreden mutuamente. Una de ellas sacó un machete y su rival se defendió con lo que sería un palo. Según la denuncia ciudadana, en esta confrontación una mujer terminó con varias heridas. El otro caso de intolerancia se presentó en Cocorná, donde 3 personas se enfrentaron en una pelea en la cual el machete fue el protagonista. Inicialmente no se reportaron heridos, pero sí generaron mucho temor en la comunidad que a esa hora departía en la zona. En la avenida regional sentido sur-norte, a la altura de los talleres del metro, una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito. Lamentablemente la motociclista falleció en el lugar del siniestro vial, ya que quienes llegaron a auxiliarla nada pudieron hacer para salvarle la vida. En este accidente se resalta la imagen de la mascota de la mujer, la cual permaneció al lado de su dueña mientras las autoridades adelantaron el levantamiento del cuerpo. Es de anotar que en el último informe de la Agencia de Seguridad Vial, Bello presentó un incremento del 50% en muertes por accidentes de tránsito. De nuevo, la irracionalidad pone en riesgo a los usuarios de la avenida regional en Medellín, donde los vehículos son agredidos con objetos contundentes desde los puentes de la ciudad. Es el caso de este taxista, el cual fue agredido con una piedra cuando pasaba por el puente de Barranquilla. Por fortuna no perdió el control del vehículo, lo que habría ocasionado un accidente en esta importante vía de la capital antioqueña. De esta agresión solo quedó el daño en el parabrisas del vehículo, pero se han conocido casos en los que los conductores han quedado lesionados porque los objetos contundentes los han golpeado. Algunos motociclistas también han sido víctimas de estas agresiones. Bueno, continuamos aquí en nuestra mesa de trabajo y opinión. Las cosas se mueven en Antioquia. Bajo Cauca, muy complicado. Todavía no frena las manifestaciones. El gobierno propone convertirlo en un distrito minero y forestal. Pero por otro lado, pues se habla de no más minería extractiva, no más nada de esto. Entonces ahí se va generando como una confusión bastante grande y sobre todo por una cosa, don José Gil, es que son muchas las personas que viven de la extracción de minerales. Desde el mismo piedra para usted hacer una carretera, las arenas, todo eso es minería, La gente no lo ve, la gente piensa que la minería es solamente el petróleo, no. Más allá, y son muchas las familias que viven. Don Iván Durango, abogado, pues vamos a hablar un poco de ese escenario jurídico porque Petro insiste en que es el clan del Golfo. Nuestro invitado especial y que conoce este tema dice que son las AGC. Autodefensa, pues, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Sí, que hay que entenderlas así como las AGC y no como el clan del Golfo. Entonces ahí tampoco sabemos cómo tratarlos. Pero son los mismos con distinto nombre. Sí. Abogado, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Agradezco de antemano la invitación. Un saludo para toda la mesa de trabajo. Siempre he sabido que es una gran responsabilidad y aquí estoy muy atento a lo que les pueda ayudar en este tema. Claramente tenemos que entender que hay otros actores armados que no se les está dando la proyección tan importante como se le está dando al Clan del Golfo. Claramente tenemos la vía de que el ELN hace parte de este conflicto, de que las disidencias de las FARC también hacen parte del conflicto y que cada uno de ellos tiene una razón fundamental para realizar estas actividades delictivas. Todos dicen que es el gobierno nacional el que les ha incumplido.
En este orden de ideas se hace un llamado a estos grupos armados, a estos grupos terroristas, para que cesen sus actividades delictivas y no sea la población civil la que sufra las inclemencias de la violencia. Abogado, desde lo jurídico, ahora estamos viendo pues, muchas excarcelaciones, muchos perdones, o sea, una cantidad de cosas que está proponiendo el actual gobierno. ¿Esto se había vivido en Colombia o esto es una apuesta nueva y diferente? Esto no se había vivido en Colombia, Nacho, y esto es el resultado de la política criminal del gobierno de turno. El gobierno de Petro lo que siempre fundamentó en su discurso fue buscar una paz total. Esta paz total requiere que los actores del conflicto tengan las ganas, tengan la responsabilidad histórica de buscar una salida negociada. Aquí no estamos apostándole a la guerra, la salida no es la guerra, la salida es el diálogo consensuado, un diálogo responsable que tenga en cuenta principalmente las víctimas del conflicto. Abogado, jurídicamente hay una diferencia entre el sometimiento y el acogimiento, porque vemos que desde el Ministerio de Defensa pues, se venía hablando de estos dos elementos, pero incluso también con la Fiscalía, situación que llevó a grandes peleas del presidente con el fiscal Barbosa. Hagamos esa diferencia y con este cese bilateral, donde ya se cae también este decreto donde estaba firmado, pues ¿en qué escenario nos encontramos? ¿Sometimiento, acogimiento? ¿Qué era lo uno, qué era lo otro? Palabras semánticamente muy iguales, pero para resumirte, María Andrea, sí. Sometimiento, ceñirse a la norma actual. Sí. Acogimiento, diálogo, negociación. Ahora bien, hay que tener en cuenta, el gobierno del presidente Gustavo Petro lo que ha buscado siempre es un diálogo negociado, pero la salida acá es el sometimiento de estas estructuras criminales. Estas estructuras criminales tienen que, en todo sentido, demostrar su voluntad de paz. ¿Cuándo se demuestra la voluntad de paz? Cuando renuncian a los privilegios que tienen, cuando hacen acercamientos a la población, a la comunidad. Y es el gobierno del presidente Gustavo Petro el llamado desde su política criminal a cesar con todas esas actividades delictivas. Cuando se estaba dentro de este decreto, pues también había una dificultad con la Fiscalía General de la Nación porque se estaba pidiendo que levantaran algunas órdenes de captura. Con este cese bilateral, ¿vuelven entonces estas órdenes de captura? La Fiscalía General de la Nación tiene una obligación constitucional y es investigar, perseguir a la delincuencia. La Fiscalía General de la Nación es un ente total y absolutamente aparte del Ejecutivo. Ellos toman sus propias decisiones. Claramente lo importante acá y lo ideal es ceñirse a la política criminal del gobierno de turno. Pero el presidente Gustavo Petro en ningún momento podrá exigirle al fiscal general, que ha hecho énfasis y ha dicho que él es autónomo en sus decisiones, para que la política criminal salga avante. Iván, yo creo que hace un momento le escuché que es algo sin precedentes en la historia de nuestro país. Sin embargo, mucha gente que ve las carreteras, ve las acciones, ve las noticias, lo asemeja mucho en la época de Andrés Pastrana, por allá en 1998 en el Caguán. ¿Qué nos puede quedar a nosotros de lo que vivimos en ese proceso, las consecuencias de ese proceso y lo que intenta hacer hoy el presidente Gustavo Petro, hablando también de un proceso de paz en diferentes frentes? Hay una diferencia fundamental, José Luis, y es que en esa época las estructuras armadas no valoraron la capacidad gubernamental. Pensaron que iban a pasar por encima del poder del Ejecutivo y así no fue. Hoy en día, el presidente Gustavo Petro ha puesto un freno muy importante a esta política y esa política lo que ha suscitado es un acogimiento de la comunidad y una esperanza para que podamos sentir esa sensación de seguridad que siempre anhelamos. Nacho, llevamos 50 años en un conflicto, buscando salidas negociadas, invirtiendo en la guerra, siempre muy dispuestos a que el Plan Colombia nos ayude a acabar la guerra, nos ayude a acabar las drogas, y hemos hecho sacrificios. Y aquí el sacrificio es de todos. Los muertos que se han puesto
son nuestros hermanos, son nuestros hijos. Depende del bando en el que estén. Pero no importa eso. Yo siempre con una pregunta que es el lindero, esa frontera entre la impunidad, entre el deber ser y no deber ser. Entonces hay gente buena en Colombia y ahí están. Y están estos otros que han delinquido acá con el país y ya los estamos llevando. ¿Será que es una apuesta compleja que pueda dar resultado? Pues ojalá, para acabar con este conflicto. Pero de lo contrario, además hay una cosa que a mí me preocupa cantidades en esto, y yo creo que a muchos colombianos, a rey puesto, a rey muerto. Rey puesto. Ese es el gran Yo cojo a dilema. este señor, venga, quédese usted con el 10% de su fortuna. Tranquilito. ¿Y quién se queda con el negocio? ¿Cómo lo entiende eso uno desde lo jurídico? Por eso siempre, desde la primera pregunta manifesté que acá la salida que se ha buscado es el sometimiento. El presidente Petro buscó antes el acogimiento. Nada, que se sometan, que se ciñan a las leyes actuales y que, por supuesto, tengan una condena, que paguen cárcel, pero impunidad no puede haber acá. Diálogo sí, y que todos debemos hacer un sacrificio, lo tenemos que hacer en pro de buscar esa paz o esa tranquilidad que podemos sostener. Ahora bien, para nosotros acá en la ciudad es muy fácil hablar de que hagamos sacrificios y de que cedamos, pero es que es el conflicto el que se vive en las regiones apartadas. Es allá donde no llega el Estado, es allá donde se vulneran diariamente los derechos fundamentales y es allá donde se vive realmente la violencia. Sí, yo no sé por qué sí, pero no. Y lo digo, mire, a mí que me tocó ir a esa violencia de los 80 y de los 90, donde veíamos a los capos aquí en los carros más suntuosos y llenos de bambas y mostraban todo ese poderío y mire lo que pasó, o sea, se fue de frente contra ellos y se lograron, se logró hacer una gran tarea, al menos los acá de la ciudad. ¿Qué aprendieron estos señores? Bajar perfil, ya soy mafioso, pero ya no hago ese asunto. Y uno diría, las ciudades que tenemos otro perfil, no, aquí las fronteras invisibles, el narcotráfico, la extorsión, o sea, es gravísimo. Permítame, José, antes voy a hacer una pausa y regresamos a ver qué vamos encontrando la justicia, a quién está representando realmente y a quiénes se van a salvar o quiénes no. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, don José, pregunta para recibir a nuestro siguiente invitado. ¿No fue demasiado dadivoso el presidente Gustavo Petro con lo que planteó a finales de año del cese bilateral, que en realidad terminó siendo cese unilateral, con unas organizaciones delincuenciales que no habían mostrado hasta ese momento ninguna voluntad? Y por eso lo que se está viviendo ahora es culpa de lo que se decretó a finales de año. Todo esto, José, es resultado de la política criminal del presidente Petro. ¿Cómo califica usted esa política? Se aceleró y eso está claro, porque aquí el estatus de beligerancia y la política que el gobierno Petro debió implementar fue primero sectorizar a cada uno de estos grupos, primero dialogar con cada uno de estos grupos y saber sus necesidades y su apuesta. Estábamos escuchando desde el principio que el Clan del Golfo quería un estatus político, ni más faltaba. Ellos no tienen una ideología más allá del narcotráfico. El ELN tiene otra ideología. Es una cantidad de intereses, desde gente de políticos hasta delincuentes. Son intereses ocultos que lo que han hecho es permear instituciones, corrupción a todo nivel, y lo que hacen fundamentalmente es darle miedo a la sociedad, plantearle una sensación de inseguridad a la sociedad, y con ello, pues claro, lo que buscamos es ceder ante cada uno de los requerimientos de esos grupos al margen de la ley. Gran reto jurídico el que hay en este momento en el país. Gran reto, Nacho, y esta es una apuesta no solo del gobierno nacional. Cada uno debemos aportar nuestro granito de arena.
cada uno desde nuestra posición podemos dar un granito de arroz para que esto nos beneficie a todos. Es que aquí no es que el gobierno Petro ganó la batalla, aquí es que todos tengamos nuestra tan anhelada paz. Hombre, de pronto no vamos a ser como Suecia, pero uno sí podría ser como Costa Rica. Total. ¿Usted cuándo ha oído cosas malas de Costa Rica? Total. Muy poco. Uy, Nacho, usted le está pidiendo mucho al... No, Muchas pero- peras. Muchas peras. Sí, uno, pero... Hombre, Tanto así no seamos espero como yo, Suecia, pero... hombre, que al menos intentemos ser como Costa Rica, como el mismo Panamá, pero no como Nicaragua, ni O como El Salvador, ni Honduras. O sea, el país viene enredado en una violencia impresionante. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Espero de nuevo la invitación. Claro que sí. Bueno, deme usted mientras entra mi invitado acá para que no se vea ahí por cámara. Nacho, reporte el superclásico que fue ese fin de semana por Liga. El Barcelona de mi amigo José Gil le ganó 2-1 al Real Madrid con tantos de Sergi Roberto y de Franquisi. Terminó quedándose con la victoria y teniendo una diferencia de 12 puntos sobre Real. Está a un par de partidos ganados de coronarse campeón el equipo de Xavi Hernández en la Liga Española. Óigame, eso es tremendo. ¿Usted ha visto que se hable más de ese par de equipos? No, nunca, Nacho. Eso es como, mejor dicho, no 12 puntos, 12 flechas. donde no jueguen 15 días, a medio Son planeta le da un perfectos. infarto. A medio planeta le da un infarto. No, demasiado. no. Venden demasiado esos equipos, Nacho. ¿Ah? Demasiado. Venden demasiado. Y paralizan demasiado cuando juegan. Hablemos de pensiones, ¿qué les parece? Con el doctor Suaza, claro. Doctor Suaza, ¿cómo me le va? Viene usted, Nacho, y a su gran equipo de trabajo. ¿Qué tema nos propone usted hoy? Nacho, De cierre. hoy podríamos hablar sobre como aspectos relevantes de la reforma pensional que se piensa pues presentar al Congreso. Ay, se metió usted en buen tema. Cuente a ver. Sí, Nacho. Se amplió. Podemos decir de que la reforma pensional apunta a que se crea un sistema de protección integral para la pensión de vejez, el cual está conformado por varios pilares. Está el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. En el del pilar solidario están aquellas personas que tienen 65 años de edad y básicamente son todo ese segmento de la población que hace parte o integra que son personas vulnerables o están en extrema pobreza. A estas personas se piensa pues reconocerle una renta básica que más o menos está proyectada en la línea de pobreza del año 2024, que puede oscilar entre 220 y 230 mil pesos. En el pilar semicontributivo están... Oiga, pero se bajaron de 500 a 200 y pico. Sí, se No, bajaron. no iba a dar. Las mitad, finanzas del país no iban a dar. Eso era gravísimo. Siga. Sí, entonces el semicontributivo están aquellas personas también que llegaron a los 65 años de edad y no alcanzaron a la pensión de vejez y tienen cotizadas entre 150 semanas y menos de 1000 semanas. En estos casos, a estas personas se les hace como un reconocimiento económico basado en qué? En las semanas de cotización que tuvo en el régimen de prima media y en el ahorro que hicieron en el pilar de ahorro individual. Entonces se suman esos dineros y se le hace un reconocimiento económico llamado como una renta vitalicia. En el pilar contributivo, Nacho, están pues el régimen el de prima media y el de ahorro individual. Allí están todas las personas que tengan capacidad de pago para la pensión, trabajadores dependientes, independientes, entre otros. El reconocimiento de la pensión sigue con los mismos requisitos de la ley anterior. Esto es 57 años de edad para las mujeres, 62 años para los hombres y 1.300 semanas. Se reconoce una sola pensión. ¿En qué momento? En el momento en que la persona llega a los 62 o cumple las edades y obviamente tiene las 1.300 semanas. Colpensiones reconoce hasta 3 salarios mínimos porque las personas que devenguen hasta 3 salarios mínimos cotizan en Colpensiones y las que coticen más de 3 salarios mínimos cotizarían en el pilar voluntario. O sea, 3 obligatoriamente para Colpensiones. Así es, Nacho. Todos. El remanente para arriba, usted ya verá, o yo no sé si va a ser obligatorio que usted lo meta, usted se puede seguir en meterlo todo en Colpensiones o tomar la decisión de un Como fondo está privado. planteado el proyecto, obligatoriamente los de más de 3 salarios mínimos tienen que estar en el pilar privado. En el Sí, o sea, de uno de mejor los dicho, fondos Colpensiones, privados. la pregunta es, ¿Colpensiones va a recibir
personas que se ganen más de 3 millones de pesos o ese es el tope máximo? Sí lo recibe, pero a Colpensiones solo se van en la cotización por los 3 salarios. A todos. Todos van a estar en Colpensiones. Y los otros en el pilar de ahorro individual. Por eso, pero Colpensiones nada más va a reconocer hasta 3 salarios mínimos. Es correcto. Usted y el resto de la plata fue para un fondo privado. Usted va a hacer el mix. 10 salarios mínimos. Los primeros 3 salarios mínimos, si entiendo bien al doctor Sosa, se van para Colpensiones. Los otros 7 se van para el fondo privado. Así es. Elija. El que usted elija. Y a usted, cuando usted se jubile, le paga Colpensiones. Al fondo privado le paga Colpensiones y Colpensiones le paga a usted lo que le corresponde y la sumatoria de todas esas. Pero va a haber un régimen de transición. Ahí sí, hay un régimen de transición que son para aquellas personas que en el momento de entrar a regir la ley que está proyectada para el primero de enero del 2025 tenga 1000 semanas. También se va a crear... 2025, entonces de pronto ahí le da o no. Ah, no, 2025 sin Nacho. Se va a crear eso sí era ahora en julio me descabezaba. También se crea también la posibilidad, Nacho, antes de terminar, de aquellas personas que estén en un fondo privado y le falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión para que se trasladen hacia Colpensiones. Me cogió la noche, ¿a dónde lo pueden llamar? Nos pueden llamar al teléfono 480-1860 y estamos ubicados en la carrera 49, número 5058, oficina 302, edificio San Fernando de la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Sigamos hablando de tema. Me gusta, porque nos tocó hacer, no sabíamos que venía el doctor Suaza, pero para la próxima lo invito a que sigamos ampliando ese tema a ustedes. Mañana nos vemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia con temas bien interesantes.